Aprovechando que es el mes de octubre, hablaremos de una obra canónica cuya fama se niega a morir. Y a más de 40 años de haberse estrenado, la primera vez que una película provocaba que las personas salían de la sala de cine con ataques de nervios o desmayadas. Y también algo curioso es que en el tiempo que se rodó esa película murieron muchas personas parte del set de grabación. En esto que es El Exorcista de 1973. El Exorcista de 1973, dirigido por el estadounidense William Friedkin y basado en la novela de William Peter Blatty, fue sin duda una de las películas que trataba una de las temáticas más fuertes y criticadas en aquellos años. El film cuenta la historia de un exorcismo real ocurrido en 1949, pero trasladado a la actualidad, y mezclando con gran acierto y eficacia terror y creencias religiosas, por lo cual hubo muchos temas que abordar y el tiempo de rodaje creció hasta cerca de 2 años en terminarla y estar lista para su estreno, no sin antes pasar por una revisión de los ejecutivos de Warner Bros., que fue la única empresa que se animó a financiar la película, pero después de verla los ejecutivos no quedaron muy seguros de distribuirla en las salas comerciales. Cuando El Exorcista se estrenó, el impacto social fue inaudito. Algunos espectadores, tras ver la película, se dirigieron directamente a la iglesia más cercana a rezar. Otros, menos afortunados, no consiguieron aguantar hasta el final y se marchaban física y psicológicamente afectados. Las reacciones de las personas en el cine eran de lo más variado. Personas con ataque de nervios, llantos, desmayadas, personas vomitando. Tal vez no era la película ideal para acompañarse con muchas palomitas y refresco. Hubo incluso personas de mente tan blanda que al final del estreno de la película pensaron que estaban poseídos por algún extraño ser. Y desde las posiciones más conservadoras del gobierno norteamericano, iniciaron una campaña en contra de la película donde creían apreciar un poder del mal. Por un lado se comprende, era el año de 1973 y el propio Papa, que en ese tiempo era Pablo VI, empezó a decir que el mal se estaba colando en el propio Vaticano. Las personas aún eran inocentes para esta clase de películas basadas en hechos reales, en personas reales y en una ciudad real. El lugar de la excavación arqueológica que podemos ver al principio de la película es en verdad el antiguo Niniveh en Hatra, ubicado en Irak, y la estatua de Pazuzu, que representa al demonio que posee luego la niña, fue enviada por error a Hong Kong y no a Irak, que es donde estaban grabando, lo que obligó a retrasarse el rodaje un par de días más. Y curiosamente, esas estatuas salen en otra película llamada Wishmaster de 1997, la cual representa uno de los 7 demonios malvados. Se suele mostrar con una palma de la mano derecha hacia arriba y la izquierda hacia abajo. Esta posición de las manos simboliza la vida y la muerte, o la creación y la destrucción. A pesar de ser Pazuzu en principio un ser maligno, no era de todo hostil con el hombre, pues su imagen se usa como amuleto para rechazar a su consorte y enemiga Lamastú, un demonio femenino que se alimenta de los recién nacidos y de sus madres. Los estudiantes de la Universidad de Georgetown cobraron $5 a cada uno de los curiosos para que pudieran ver desde las azoteas parte de la grabación de la película. El apartamento de la avenida Prospect, donde tiene lugar la historia, fue habitado una vez por el autor de la novela, William Peter Blatty, ya que era utilizado como residencia de estudiantes cuando él estaba en la Universidad de Georgetown. El propietario, cuya identidad se desconoce, solicitaba más de $2 millones por la finca. Este caserón siempre está rodeado de un grupito de turistas sacando fotografías, y claro, cerca está la legendaria y empinada escalera que bordea la propiedad de la casa, la cual también es visitada por muchos turistas. La casa no tiene ninguna maldición, es completamente habitable,
Tan solo ocurrió una denuncia de asalto a domicilio en 1990 realizada por una estudiante que se despertó con un individuo registrando su habitación. Pero bueno, hay que recordar que Washington es la ciudad con mayor índice de criminalidad de los Estados Unidos. Por lo demás, no deja de ser una casa normal. La canción griega que suena en la radio cuando el padre Karras se va de la casa de su madre se llama Paramitaki Mou, cantada por Yannis Kalantsis. Años más tarde, el escritor de la letra, Laiteris Papadopoulos, cuando se encontró con unas dificultades económicas, solicitó una cierta remuneración por los derechos de la canción. En algunas escenas se puede ver una cara demoníaca en blanco y negro que aparece y desaparece en muy poco tiempo. En la versión sin cortes se incluyeron imágenes subliminales de ella. Rostro que pertenece a la actriz Eileen Dietz. También hizo de doble de Linda Blair, quien necesitó 4 horas de maquillaje para la caracterización. Para la cara, William Friedkin se inspiró en la máscara del demonio que se utilizó en el filme Onibaba de Kaneto Shindo. La enfermera que entra en el despacho del doctor después de hacer la arteriografía es la madre real de Linda Blair. Para la escena en la que Regan es sacudida violentamente, se construyeron 3 camas separadas para realizar 3 movimientos de la misma por separado. Existe una versión de la película para la televisión en la que se sustituye la escena obscena de la Virgen por un primer plano para la cara de la estatua rota y pintada. La contorsionista Linda Higger fue contratada para realizar la escena de Regan bajando las escaleras como si fuera una araña. William Friedkin eliminó la escena en la versión original porque pensaba que ocurría demasiado pronto. Casi 30 años después, Friedkin decidió agregarla en la edición especial. Higger realizó la escena el 11 de abril de 1973 utilizando un arnés sujeto al techo por alambres y apenas tocaba los escalones con sus manos y sus pies. De esa misma escena se filmaron 3 versiones distintas del final. Una, la que todos conocemos, que es la que termina con Regan vertiendo sangre de la boca. La segunda, más fiel a la novela, cuando Regan mueve la lengua como una serpiente y persigue a Chris y a Sharon. Y la tercera, que es la misma, donde Regan tiene la lengua como serpiente, solo que en esta escena muerde a Sharon en la pierna. Y años más tarde se copió esa escena de la araña en una película llamada Ruby, protagonizada por Piper Laurie, y tiempo después surgieron películas que copiaban al exorcista, solo que de muy bajo presupuesto, como la película de Abby y Satan, que más bien parecían parodias que otra cosa, pero bueno, hicieron el intento. Mercedes McCambridge, que puso la voz al demonio, tenía una voz muy singular. Le prometieron que su nombre aparecería en los créditos de la película, pero antes del estreno decidieron suprimirlo. Tuvo que demandar a la Warner para que su nombre acabara apareciendo en los créditos. Además, Friedkin no quiso volver a trabajar con ella después. And all it is bronchitis. Well, that wouldn't mean anything in front of a camera or out there on that stage. But in radio, you can do so many things, so many things. If you risk. Para la escena del crucifijo y posterior agresión a la madre, se utilizó a una doble de Linda Blair para rodarla. Salvo el comienzo de la misma, cuando se puede ver en primer plano la actriz, la madre de la pequeña Linda Blair no permitió que realizara esa escena. La actriz Ellen Burstyn sufrió una lesión espinal permanente durante la película. Fue en la escena donde su hija poseída la lanza lejos contra el suelo. El arnés que la tenía sujeta, tras varios intentos, le dio un tirón más fuerte de lo previsto y cayó con violencia. Lanzó un fuerte grito de dolor que fue filmado y empleado por Friedkin luego en la película, así que el grito de dolor fue real. Gonzalo Gavira, un técnico de audio mexicano que realizó muchos de los efectos sonoros de este filme, a causa de que participó en la película El Topo haciendo los efectos de sonido, llamando la atención de Hollywood. En 1973, el director William Friedkin lo llamó para formar parte del equipo sonorista de la película. Por ejemplo, cuando la niña gira la cabeza sobre los hombros, el tronido de su cuello lo hace con un peine. Y también mencionar que la película ganó un Oscar a mejor sonido. Porque ¿con qué trabajo? Yo trabajo con pura basura, nada electrónico. Por eso creo que premiaron a mis
porquerías, no a mí. Yo las adoro. Esto tiene vida para mí. Viene. Para la escena en donde Regan gira su cabeza se utilizó una muñeca de látex a tamaño natural que era controlada por un control remoto. El set de la habitación de Regan fue refrigerado con 4 acondicionadores de aire que permitían reducir la temperatura hasta cerca de los 40 grados bajo cero. Era tan extremo el frío que la respiración del equipo técnico se llegaba a solidificar. Cada cierto tiempo el equipo debía limpiar el set, pues por la humedad se formaba nieve en el techo. Este sistema se creó para captar el vaho auténtico de la respiración, ya que en aquellos años pues no había la tecnología para hacerlo a computadora. El vómito verde que expulsa Regan era en verdad sopa de guisantes de la marca Anderson. El efecto no salió como tenía previsto el equipo técnico, pues la actriz Linda Blair odiaba la verdura y movió su cabeza hacia arriba del asco, lo que provocó que aquello fuera a dar a la cara del actor, cosa que no especificaba en el guión. En la escena del laboratorio de audio se puede ver un cartel blanco con las letras escritas en rojo sobre la pared encima del cristal que pone Tasukete. Dicha palabra significa ayúdame en japonés. La famosa escena de la llegada del padre Merrin a la casa y parado bajo la luz de una farola fue filmada el primer día de rodaje y además está inspirada en el cuadro de Empire of Light de René Magritte, pintado en 1954. En algunas de las escenas de miedo se empleó el zumbido de las abejas como sonido de fondo para crear un ambiente de tensión, y vaya que funcionaba. La escena en la que el padre Karras cae por las escaleras, el especialista tuvo que repetir la escena 2 veces, además pusieron unas colchonetas que son visibles en la película. El póster original de la película que el estudio creó era una foto de la mano ensangrentada de Regan con el crucifijo y debajo la frase Dios ayuda a esta chica. Friedkin lo rechazó alegando que la palabra de Dios no debía utilizarse en el póster de ninguna película. El tráiler original consistía solo en imágenes que destellaban un demonio con cara blanca y de fondo negro. Fue prohibido en muchos cines pues opinaban que era demasiado espantoso. El director William Friedkin durante el rodaje realizó disparos desde detrás de los decorados con una arma de fuego para conseguir que los actores se sobresaltaran. Abofeteó a un actor en la cara antes de rodar una toma, puso arneses a las actrices Linda Blair y Ellen Burstyn para poder darles fuertes tirones cuando fuera necesario en alguna escena. Cuando en el 2000 se volvió a estrenar en los cines el montaje del director, se invirtió $1 millón en mejorar la imagen y el sonido. El presupuesto del filme original fue de $12 millones y en total se recaudó, contando el nuevo montaje, $441 millones. Lalo Schifrin llegó a componer una banda sonora que al final no se utilizó en este filme. El director prefirió el Tubular Bells, la canción clásica del exorcista que todos conocemos, pero años más tarde se utilizó para Terror en Amityville en 1979 de Stuart Rosenberg, donde consiguió con ella una nominación al Oscar. Se pensó en los actores Jan Nicholson, Paul Newman y Gene Hackman para el papel del padre Karras antes de que lo consiguiera Jason Miller. El Exorcista no solo significó el lanzamiento de Linda Blair al estrellato, sino también una nominación al Oscar y al Globo de Oro como mejor actriz secundaria.
Como sabemos, Linda Blair, después de una buena audición, fue elegida para interpretar al papel de Regan, que después se convertiría en el mismísimo demonio. Linda era una niña normal, sonriente, que amaba a los animales, estaba comenzando su carrera, había hecho publicidad de muñecas en carteles y salió como personaje secundario en varios episodios de TV. Durante la grabación la consentían mucho, no cualquiera se animaría a filmar una película como esa, por lo cual la trataban muy bien, pero después de haber terminado la película, las personas la empezaron a reconocer en la calle. Cuando salía, las personas evitaban caminar cerca de ella, se cambiaban de banqueta, le tenían miedo, pero hubo otros que incluso la llegaron a escupir y agredir físicamente porque decían que era la niña endemoniada. Pero bueno, las personas no comprendían que solo era una actriz. Todo eso influyó mucho en la vida de Linda Blair. Después realizó más películas como Nacida Inocente de 1974, El Exorcista 2 y ya más mayorcita Roller Boogie de 1979. Además, una parodia llamada Reposeída, pero ninguna con fuerte éxito y cada vez era menos contratada. Incluso posó en revistas como Playboy de 1983 y en una revista turca que vendría siendo lo mismo. Como ya he mencionado, El Exorcista no fue sacada de la pura imaginación de un escritor o un director de cine. La idea del Exorcista nació de un hecho real. Fue el caso de un adolescente de 14 años llamado Robbie Mannheim. Según se sabe, Robbie fue un niño normal que vivía con su familia en Mount Rainier, Estados Unidos. Sin embargo, los hechos extraños se iniciaron tiempo después del fallecimiento de una de sus tías a finales de enero de 1949. Aquella tía llamada Harriet era una medium que inculcó a Robbie el gusto por las sesiones de Ouija para el contacto de los espíritus. Después de la muerte de su tía, su personalidad cambió, comenzó a mostrar los síntomas de todas las posesiones, la xenoglosía, la falta del respeto por los objetos católicos, entre otros. Fue una de estas condiciones cuando Robbie recibe la visita del padre jesuita Bonder, quien, ayudado por otros padres, comenzaron a practicar el ritual del exorcismo. Se dice que Robbie comenzó a atacar al sacerdote, insultándolo y revelándole detalles secretos de su vida. Algunos de estos insultos y comentarios los hacía incluso en latín. Las sesiones del exorcismo duraron hasta el 16 de abril, un Viernes Santo. El padre Bonder logró salvar la vida del joven. Por un lado, se cuenta que existe una maldición del exorcista, ya que fue la fuente de muchas desgracias que les ocurrieron a las personas que estuvieron cerca de la producción de este film. O simplemente pudieron ser coincidencias, pero los hechos fueron tan trágicos que es posible que tal seguidilla de eventos pudiera darse sin que la pura maldad esté detrás de ello. En primer hecho le ocurrió a Linda Blair, quien durante el rodaje del film se enteró del fallecimiento de su abuelo. Asimismo, se supo de la muerte de un actor de la película, Jack McGovern, tras firmar la muerte de su personaje en el filme, y la muerte de un vigilante del estudio, quien murió asesinado. El cuerpo se encontró dentro del set y nunca se supo la razón de su muerte. Tal fue la seguidilla de muertes y accidentes que ocurrieron durante la filmación de la película que el director William Friedkin llamó a un sacerdote para que diera una bendición a todo el equipo de producción de la película.
Por último, revelaremos unos pequeños errores de la película. En la escena en la que Chris cae al suelo podemos ver la pequeña y fina cuerda que la empuja. De igual manera, cuando Regan levita en la cama se puede ver la cuerda que la sujeta. Cuando Regan se empieza a mover por el agua bendita, gira la cabeza y se puede ver la parte donde termina el maquillaje de su cara y una oreja sin maquillar. Cuando la madre de Regan está hablando con el padre tiene un cigarrillo, después lo tira y vemos que ya no lo tiene. Y en la siguiente toma el cigarrillo vuelve a aparecer encendido. Cuando Chris habla con el detective y levanta la cuchara podemos ver el reflejo del camarógrafo. Una de las mejores películas del género de terror contra el mal hasta la fecha y en mi opinión personal jamás superada, o tal vez un poco por Evil Dead de 1981, una cinta brutal. El Exorcista no necesitó de efectos especiales de última generación ni de escenarios costosos, lo único que necesitó es contarnos una buena historia difícil de olvidar. Espero que el video haya sido de tu agrado y si es así apoya al canal con un like y deja un comentario que ayuda mucho. Nos vemos en otro video. Recuerda suscribirte al canal y echar un vistazo a los demás videos. Apoya con un like, un comentario o pon el video en favoritos para que lo veas cuando tú quieras. Y recuerda visitar la página de incongruenteby.net para revisar las reseñas, tutoriales, noticias de videojuegos y mucho más material. Muchas gracias por tu apoyo.